Bienvenidos a un nuevo encuentro con representantes del pueblo para el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad. Hoy nos acompaña la diputada nacional Camila Crescimbeni. Camila, ¿cómo estás? Un placer, muy bien. ¿Vos cómo andás, Fabi? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Vamos a conocer un poquito más acerca de quién es Camila Crescimbeni. Camila Crescimbeni es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Forma parte de la nueva generación de dirigentes políticos. Fue presidenta de Juventud Pro, directora de Injuve y concejal en el municipio de Almirante Brown. Cami nació hace 30 años en la ciudad de Buenos Aires. Está casada con Juan Pablo y es mamá reciente de Juana. Cuando era chica, soñaba con ser actriz. Hincha de Racing, sus hobbies son la lectura y la vida en la naturaleza. Amante del té y el mate, disfruta de las pastas del domingo en familia. Fanática de la saga del Señor de los Anillos, recomienda leer 100 años de soledad de García Márquez y las ficciones de Borges. Hoy entrevistamos a Camila Crescimbeni. Estamos conversando con la diputada nacional Camila Crescimbeni. Quiero arrancar con un dato. Tenés 30 años, sos de ese 7% de diputados y senadores, digamos, que están en la Cámara, sub 35. ¿Cómo es ser una joven diputada a nivel nacional? ¿Cómo lo vivís? Bueno, para empezar nos estamos organizando, que es importante porque, como decías vos, parece poco, pero la realidad es que por primera vez en la historia tenemos 11 diputados nacionales y diputadas sub 35 en Juntos por el Cambio, que eso es un montón para nuestra propia historia. Y lo primero que hicimos fue armar un grupo de WhatsApp y armar también reuniones y agruparnos, digamos, organizarnos como diputados o sub 35 o post 1983, que es la forma nueva en que le decimos para, digamos, agrupar a todos los que somos generación. Me gusta el post 1983. Democrática. 1983 por esto de la democracia, ¿no? Puntualmente. Le buscaron ahí. Y eso también empezamos a sumar también reuniones con legisladoras y legisladores de otros bloques, que eso fue como la gran novedad. Empezamos muy previo a la pandemia a armar también, hicimos un asado invitando también del Frente de Todos, de los espacios de los bloques federales, para ver también esto que siempre decimos de la Argentina de la grieta, a ver qué agendas tenemos en común generacionalmente, que tenemos muchísimas. Lo que pasa es que hay un prejuicio muy grande desde lo humano, quizás antes de entrar a lo político, y para destrabar también esos prejuicios o esos juicios que ya tenemos sobre los otros, es que también tratamos de encontrarnos personalmente para saber quién es el otro. Digo, hay muchas situaciones como estas. Este año muchas de las legisladoras jóvenes vivimos la situación de la maternidad por primera vez. Digo, y eso también es personal, pero es político en el caso nuestro. Así que también en ese sentido vemos que tenemos una agenda en común vinculada de todos, de las licencias por maternidad hasta la reforma laboral o las demandas laborales que tienen las y los jóvenes, la economía del conocimiento, la agenda ambiental, entre muchas otras. Quiero entrar en un ratito acerca de esta nueva agenda que proponen los jóvenes en el debate público, así que en un ratito te voy a consultar sobre eso. Quiero empezar hablando un poco de tu rol, ¿no? Fuiste concejal de Almirante Brown durante dos años. ¿Cómo fue el paso del Consejo Liberante al Congreso Nacional? ¿Similitudes, diferencias? ¿Cómo lo vivís eso? Bueno, fue una buena experiencia porque el mundo legislativo, yo siempre venía del mundo ejecutivo, claro, ¿no? De educación en la Ciudad de Buenos Aires, después en desarrollo social en Nación. La lógica del legislativo, la verdad que el Consejo me preparó y mucho para el Congreso. Sobre todo para dos tareas. Una que es la técnica legislativa de pensar en los proyectos, en qué es lo que uno quiere cambiar y qué depende del Congreso y no del Ejecutivo, porque muchas veces quizás hay temas que son más vinculados con el Ejecutivo que con el Legislativo y uno tiene que también aprender a entender qué es lo que el Legislativo puede proponer, tanto a nivel municipal como a nivel nacional. Y lo otro tiene que ver también con el hablar, con la oratoria, con el poder expresar claramente las propias ideas y con el poder convencer a otras y otros también de acompañar los proyectos, que eso, el Consejo también fue una buena cantera en ese sentido. Y en otro sentido también para la disputa dialéctica que se da, ¿no? Para esto de pensar en los argumentos de lo que el otro va a anteponer y de alguna forma también solidificar los propios y trabajar, esto no es menor, en Juntos por el Cambio, no solamente con la mentalidad o con la forma del trabajo, del discurso que tiene quizás el espacio pro en sí, sino también cómo piensan, sienten, describen los radicales y las radicales y en la coalición cívica, cómo son los homenajes. Bueno, toda esta cuestión también de vivir como interbloque, que me parece que también fue una buena experiencia de cara a lo que nos toca vivir como esta gran coalición que somos hoy en día en Juntos por el Cambio a nivel nacional. Imagino que también cambió obviamente la exposición, ¿no? Digo, estás enfrentada a grandes debates como el caso del aborto, la ley Yolanda en su momento, quiero charlar también de esos temas. Por ahí en el Consejo Liberante uno tiene como una mirada más local, más localista,
aparece el debate a nivel nacional y uno tiene otra exposición en todo sentido. Eso es bastante choqueante, y vos me preguntabas por la personal, me pasó en la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo la semana pasada, que también, digo, yo preparé un discurso medio entre dar la teta, que viste que yo fui madre hace poquito, y con el poco tiempo disponible que tenía, preparé un discurso muy concentrado en lo que creía que tenía que decir, y me sorprendió enormemente la repercusión que tuvo. Digo, como decís vos, hablar en el Congreso sobre estos temas también, a veces no, pero muchas veces te da una exposición que es distinta. Entonces, por primera vez recibí muchísimos comentarios agradeciendo, acompañando, felicitando por todas las redes sociales. Y es fuerte también saber que lo que uno dice también es escuchado. Quizás en el Consejo es escuchado a una mucho menor escala, ¿no? Tenés los medios locales, tenés algunas vecinas y vecinos. Lo que tenés también a nivel nacional es que está siempre Diputados TV expresando lo que pasa en las comisiones, lo que pasa. Entonces, todo el tiempo estás 100% a disposición de la Cámara y de la ciudadanía, que ese es un lindo desafío también. Sí, sin duda. Nosotros en este bloque que charlamos con representantes del pueblo, queremos dejar, digamos, como algún concepto básico sobre técnica legislativa. Y por eso empezamos preguntándoles cuál es la tarea, el rol que tiene, en este caso, una diputada nacional, para contárselo a doña Rosa, ¿no? Al vecino que por ahí... hay diputados, hay senadores, pero por ahí no conocen tanto el rol. Bueno, un legislador en general, en todos los niveles, lo que trabaja son las normas y todo lo que hay que regula la vida pública y la relación, no solo la pública, la privada muchas veces también, pero la relación entre las ciudadanas y los ciudadanos y el Estado. Desde el punto de vista de la norma, digo, hay algunos puntos que son específicos del Congreso Nacional, como puede ser lo impositivo, que siempre tiene que ir por el Congreso, y después hay otros temas que son o propositivos o reactivos. ¿Y esto qué significa? Algunos que propone el Ejecutivo, que son generalmente los más habituales, lo que más suele salir, que es, bueno, el Gobierno Nacional quiere negociar la deuda con el FMI y quiere pedir a todos los diputados que lo acompañemos. Bueno, eso lo manda el Ejecutivo y el Legislativo se pone de acuerdo, o no, eso depende también del diálogo y de la negociación que sucede, en avanzarlo. Y la otra que es propositivo del propio cuerpo, que es, bueno, por ejemplo, a mí se me ocurrió con el equipo que queríamos sacar una ley para proponer la perspectiva en desarrollo ambiental y en desarrollo sostenible, que es la ley Yolanda. Dijimos, bueno, vamos a proponer y a convencer a otras diputadas y diputados y senadores de que incorporemos a la mirada del Estado, a todos los poderes, una perspectiva ambiental, ¿no? Esas dos podés o tomar temas que trae el Ejecutivo que necesita para su propia agenda, o proponer cosas que vos crees que le cambiarían la vida a las ciudadanas y a los ciudadanos en la Argentina, ¿no? O como fue la economía del conocimiento, que es una ley que quizás se conoce poco, pero fue muy importante, que fue incentivos fiscales, estamos hablando acá de reducción de impuestos, así para decirlo bien llanamente, a todas las personas que trabajan en el gran ecosistema y la gran industria de la tecnología, la exportación de software, que hay muchos jóvenes, digo, que genera mucho trabajo, y uno de los proyectos también así propositivos para cambiar la realidad de esa industria fue hacer una rebaja de impuestos para que florezca, que prolifere ese sector y que contrate también más jóvenes y más personas en Argentina. Bueno, ahí está, entonces explicado la tarea del legislador. Vuelvo al tema de la juventud. Digo, este es un momento de los jóvenes en la política muy interesante, ¿no? Porque proponen temas que en algún momento era muy difícil que accedan a la agenda pública. ¿Cómo vivís eso y qué es lo que esperás de este momento de la juventud a nivel nacional, independientemente de lo partidario, ¿no? Digo, desde lo generacional. Bueno, vos preguntabas también las cosas no tan buenas, no los sinsabores. Hay una parte muy frustrante, como decías, que tiene que ver con... Hay personas en todos los espacios que creen que los jóvenes son más, digamos, que están para solamente levantar una bandera o para repartir un panfleto, cosas que nos ha tocado encontrar en el camino. Y la realidad es que lo que yo veo hoy de la juventud es una fuerza organizadora de la sociedad argentina que lo que quiere es proponer... Por un lado veo mucho hartazgo, no, más allá de lo partidario, en la gente en general, en los jóvenes en general, mucho cansancio y una sensación como de estar siempre en la misma bola que va y viene y nunca llega a ningún lugar, y eso lo levantamos un montón. A mí me frustra como joven también esta sensación de que Argentina está condenada a fracasar, esta idea que a veces nos socializamos en una sociedad que piensa que no importa cómo avance, ya no hay gobierno que lo pueda resolver, y me rebelo contra eso. Me parece profundamente, no solo mediocre, sino que te terminas generando una comodidad y decís, si nada de lo que yo haga va a cambiar la realidad, ¿para qué salir de mi casa o de mi comodidad y hacer algo por el país? Bueno,
No comparto para nada esa visión y creo que muchos jóvenes no la comparten, pero todavía no saben cómo ponerla en palabras para ponerla en acción, para decir, bueno, no estoy de acuerdo con eso, me frustra, pero quiero cambiar y hacer algo al respecto. Y ahí es donde creo que la política también entra a jugar, no solo la política, también en muchas organizaciones militantes, no sé, en el cambio climático o en lo social, que es donde yo trabajé siempre, que quizás no van de lo político, sino desde lo comunitario. Pero la política también, nuestro desafío generacional es ser un espacio, uno, que represente a nuestra generación, es decir, que hable en el lenguaje y en los temas que nos interesan. Dos, que demuestre que la política y la democracia tienen las herramientas para resolver los problemas de desarrollo de la Argentina. Diría que quizás es el punto más importante, que es que la política realmente pueda organizar mejor las fuerzas de la Argentina, que eso es lo que espera la gente y muchas veces le frustra. Y en tercer lugar, y esto ya es más personal, hay personas que lo comparten y que no, yo creo que la grieta no va más. Pero no es que no va más porque nos parece aburrida o porque querramos estar todos bien o ser todos amigos. No va más porque si vos tenés que resolver las cuestiones de largo plazo de un país, siempre va a haber un gobierno y después le va a tocar a otro, por más de que reelija, tenés un término de 2 reelecciones y listo. Con lo cual, si no tenés más o menos un camino en común, sobre todo en términos macroeconómicos, con la inestabilidad... Esas famosas políticas de Estado. ¿Qué son? Nada más y nada menos que decisiones de gobierno que, digamos, estamos de acuerdo en que se van a sostener en el tiempo. Queremos invertir en esto que decíamos, economía del conocimiento, para que crezca este sector. Perfecto. Esté un gobierno o esté el otro, sostengámoslo. Bueno, ¿qué pasó? Asumió el actual gobierno el oficialismo y dio de baja la reglamentación de la ley y mandó una nueva. Y vos decís, bueno, pero si esto era una política de Estado, que la votamos por unanimidad, la idea es que los sectores que están impactados por esta ley digan, bueno, tenemos una ley que se va a sostener en el tiempo. Si vos cambiás las reglas de juego todo el tiempo, que es lo que nos pasa, nadie sabe cómo planificar y terminás siendo una nación de sobrevivientes más que de personas que pueden progresar o de planificar tu propia vida. Con lo cual, la grieta creo que no sirve para nuestro progreso. Entonces, ahí está el desafío enorme porque lo más común en la Argentina es ir a la grieta. ¿Cómo haces para desandarla? Tenés que tener bastante fuerza y bancarte la frustración de que mucha gente no le cae bien que vos puedas dialogar con otros sectores. Pero yo lo sostengo porque creo que es lo mejor para que podamos crecer en el corto, largo y mediano plazo. Sin duda. Hablabas hace un ratito acerca de estas cosas que frustran de los jóvenes, que por ahí dicen que no hay oportunidades, que este país siempre es igual, que estamos condenados al fracaso, y aparece siempre esta idea de los jóvenes y la posibilidad de irse a otro país. Vos charlás con jóvenes todo el tiempo, hablás con ellos, imagino que habrán aparecido nuevas consultas por me quiero vivir afuera, quiero tener mi vida en otro país. ¿Vos tuviste la oportunidad en algún momento, como joven, de decidir o sigo acá o agarro esta beca que tenía con la posibilidad de vivir afuera? Desde tu experiencia, ¿qué le decís a esos chicos que hoy están más con ganas de irse que de quedarse? Primero que todas las elecciones tienen que partir de la libertad. Y lo duro de estas decisiones que están surgiendo este año es que no parten tanto de la libertad, sino más bien del hartazgo o del de no tener oportunidades. Entonces no es que yo decido libremente, digo, bueno, tengo ganas de explorar el mundo porque tenemos la suerte de haber crecido en una era global donde las fronteras son bastante porosas y donde uno puede desarrollar su proyecto de vida en el mundo. Muchas de estas consultas surgen de chicas y chicos que dicen, no siento que yo pueda hacer lo que quiero en Argentina. Eso es lo difícil. Claro. Porque una es la de explorar, ¿no? Yo cuando tuve enormes oportunidades gracias a las becas educativas que recibí varias veces, o sea, fui a estudiar la carrera de grado al exterior, después la de posgrado también con la beca que me gané. Ambas veces decidí volver conscientemente porque dije, bueno, si yo, que tengo estas oportunidades, que me pude formar, que quiero a la Argentina, que amo mi país, me voy, ¿quiénes vamos a dejar? O sea, si uno elige irse, el lugar a quién se lo está dejando para cambiar el país, ¿no? O sea, ¿cómo abandonamos a nuestra patria de esa forma? Lo que yo digo es, si yo quiero trabajar en política y quiero dedicarle mi energía a esto, ¿quién es más que las argentinas y los argentinos para transformar la Argentina? Nadie más, no nos van a venir a salvar, ¿no? Que uno tiene a veces una mirada, eso que decíamos, la Argentina condenada al éxito o condenada al fracaso. Ninguna de las dos, no somos ni el mejor país del planeta, que algún enemigo nos sacó el éxito, porque tampoco es verdad, o sea, para lograr ser el mejor país del mundo tenés que trabajar y organizarte, ¿no? No sos ni mejor ni peor que nadie. Y tampoco somos el peor país del mundo, ni estamos condenados a fracasar como cantaba mi abuelo el cambalache, que la vida fue y será una porquería. Tal cual. Creo que eso requiere mucha madurez como comunidad, como nación, y a los jóvenes que hoy están pensando en irse les diría, uno, que en muchos casos, lamentablemente ya lo han hecho. Este año hay muchos jóvenes yo hablo con muchos jóvenes empresarios que han tratado de desarrollar sus pymes en Argentina y les ha costado mucho y que han optado por irse. A los que se fueron, que ojalá puedan volver.
que tengan su experiencia, pero que puedan volver a elegir a Argentina como un espacio de oportunidad, que nosotros los políticos, que nosotros los que somos Juntos por el Cambio, y todos en realidad, sepamos generar las condiciones y las oportunidades para que puedan volver y saber que en la Argentina van a poder crecer, ser felices y criar a sus familias. Y a los que todavía están pensando qué hacer, que si pueden no aflojen, que intenten encontrar el espacio de participación y de oportunidad para poner en acción. Todos tenemos una luz y todos tenemos un talento, para poner en acción ese talento para lograr que la Argentina sane un poco. Porque sí siento que es un país que está muy herido. Esto que decíamos, ¿no? De si estás con Maradona o no estás con Maradona, si sos de Boca o si sos de River, si estás con un espacio o estás con otro espacio político. Y es todo muy binario y en el medio parece que no hubiera nada. Bueno, creo que para sanar la Argentina requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha organización y mucha voluntad. Y la juventud tiene la capacidad para hacerlo. Venimos de la era postdemocrática y eso es una oportunidad para nosotros también y para nosotras, porque de alguna forma crecimos en una sociedad que ya estaba un poco más optimista respecto a nuestra propia capacidad de sostener la democracia. Pero creo que no tenemos que darlo por sentado, porque también hemos visto estudios que dicen que muchas jóvenes y jóvenes, muchas adolescentes y jóvenes están en disconformidad con el funcionamiento de la democracia y eso a mí me preocupa muchísimo. Porque eso te trae el riesgo del antisistema o de lo que puede venir por fuera, sí, claro. O lo que te puede vender soluciones simples a temas complejos. Nunca creo que hay que creer en alguien que te venda que es todo resoluble fácilmente, porque si venimos hace 200 años tratando de resolverlo, claramente fácil no es. Estamos conversando con Camila Crescimbeni, la diputada nacional. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de otros temas. Quiero meterme en la ley Yolanda, porque sé que fuiste autora de ese proyecto y es muy interesante porque forma parte de esta nueva agenda que empieza a aparecer en la discusión pública nacional. Ahí venimos. Seguimos conversando con la diputada nacional Camila Crescimbeni para el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el primer bloque hablamos mucho de los jóvenes en la política, en este caso este grupo Sub-35 post-1983 que está en el Congreso Nacional. Y hablando del Congreso Nacional, fuiste autora de un proyecto que se aprobó hace poco tiempo, que es esta famosa ley Yolanda, que es esta capacitación para toda la administración pública sobre medio ambiente. Contanos un poco de eso y después quiero hablar del medio ambiente porque empieza a aparecer en la agenda que estos propios jóvenes empiezan a llevar a la mesa de discusión, ¿no? Totalmente. Bueno, un poco detectamos, ya el año pasado, cuando todavía era candidata, fuimos con varias diputadas y candidatas de la provincia de Buenos Aires, dijimos, bueno, vamos a hacer una capacitación en una organización no gubernamental ambiental que está en la ciudad de Buenos Aires, en EcoHouse se llama. Dijimos, queremos ver cuál es la agenda de la sociedad civil con el tema ambiental, ¿no? Yo hace tiempo que vengo trabajando este tema con Catalina Cailet, que es otra de las colegas militantes que fue directora de Educación Ambiental los últimos años. Y en febrero, cuando ya estábamos en la Cámara, un día en el debate con el equipo, decíamos, bueno, qué poca formación tiene en general toda la burocracia del Estado, de los tres poderes, respecto de lo ambiental. Es como una agenda que la lleva mucho la juventud, pero a mucha gente le suena extraña, rara, esotérica o ni siquiera sabe de qué se trata. Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que los temas ambientales dejen de ser un tema de vanguardia y pasen a ser una consideración básica que se tiene a la hora de tomar una decisión administrativa, política, presupuestaria? Así como cuando estás, no sé, en algún ministerio para elegir, tomar una decisión o un curso de acción, evaluás, haces un diagnóstico presupuestario, administrativo. Muchas veces en Argentina siempre tenés en cuenta que estás en un país que tiene un alto nivel de pobreza y desigualdad. Bueno, dijimos que una de las consideraciones que se sumen a la hora de tomar las decisiones y de implementarlas sea cómo lo que estoy decidiendo impacta sobre el ambiente. ¿Qué impacto positivo o negativo tiene? Claro. Ese es el objetivo de la ley Yolanda. Dijimos, hagamos una ley que sea capacitación ambiental y en perspectiva de desarrollo sostenible, que es una forma bastante integral de pensarlo con los objetivos de desarrollo de la ONU. Y dijimos, llevémosla a los tres poderes del Estado para que podamos darle la bienvenida a todas las generaciones que integran los tres poderes a la perspectiva ambiental, ¿no? De una forma proactiva y de una forma amistosa de incorporar hasta a nivel también municipal, porque la ley es nacional y tuvimos la gran suerte de que pudiera salir
que ahora hablamos un poco de eso si querés, pero también la presentamos en muchísimos consejos deliberantes y en legislaturas provinciales con legisladores de Juntos por el Cambio en todo el país. Porque a la hora de hablar de recursos naturales hay mucho que tiene que ver con lo provincial y lo local. Por ejemplo, que vos puedas pasar a tener expediente electrónico para reducir el uso del papel, o que puedas pensar en el reciclado, tanto en los puestos de los lugares de trabajo como en hacer una mejor integración de los residuos urbanos, que es algo que también los municipios están muy involucrados, hasta, por ejemplo, que puedas a nivel nacional sostener la inversión en energías renovables a través del tiempo, o que si sos de un área de contrataciones y de compras puedas evaluar hacer compras sostenibles o reducir el uso del plástico, ¿no? Entre muchas otras cosas, comprar local. Bueno, hay muchas cosas para hablar sobre este tema, pero el objetivo es eso, perspectiva de desarrollo sostenible, capacitar a los 3 poderes del Estado en este tema y que de alguna forma invitemos a todas las generaciones a ser parte de la importancia que tiene el tener un futuro, tener un país y tener un futuro, porque con el nivel de contaminación también y de agresividad que tenemos con el impacto ambiental, es muy difícil también generar un desarrollo sostenible. ¿Pasa algo respecto del medio ambiente? Y ya te llevo un poco para charlar de la provincia y el conurbano en particular, donde te tocó ser concejal y además donde caminaste mucho como miembro de directora del INJUVE dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ¿Pasa algo respecto del medio ambiente que deja de ser una agenda urgente porque hay otros temas para atender? La pobreza, la inflación, la desocupación, la seguridad. Digo, parece que como todo eso, esa agenda permanente en la Argentina nunca deja que aflore otro tipo de agenda. ¿Crees que este es el momento para decir, bueno, todo eso es urgente y es verdad y hay que atenderlo, pero aparece esto otro también que empieza a ser urgente? Digo, uno se pone a pensar en qué pasa con los residuos sólidos urbanos, ¿no? Y con ese SIAMSE que está ahí cada vez llenándose más. ¿Cómo ves esta situación y si hay espacio o no para esa discusión? Bueno, como vos decías, si vamos al conurbano y creemos que la agenda ambiental no es urgente, veamos cómo están conectadas la agenda de la desigualdad social y la agenda de la desigualdad ambiental. Y veamos quiénes viven a la vera del riachuelo y quiénes tienen mucha más contaminación en el agua que toman y cuáles son las aguas que llegan a los hijos y las hijas. Tenemos una correlación absoluta. Justo, bueno, en Lanús y en Ciudad de Buenos Aires he visto personalmente, he sido testigo de cómo se ha desarrollado y se ha de una forma integrado social y urbanamente los barrios que están a la vera del riachuelo. Pero no es así en todos lados. Y si uno se fija, vas a Lomas de Zamora y te fijas la calidad que tiene el agua, mismo en Almirante Brown, y el acceso que también tenés a las cloacas y a la red de agua potable en todo el país, ves la importancia de la agenda ambiental. Porque la agenda ambiental también es eso, es tener acceso a agua potable y tener un entorno y tener una vida donde puedas vivir sanamente con tu entorno. Con lo cual ahí yo creo que la agenda ambiental es necesariamente integrable al resto de las agendas. Por eso creo que hay que incorporarla como visión. Muchas veces se la relega a un costado diciendo, bueno, esto no es urgente, en algún momento lo será. Y la realidad es que si uno patea siempre la agenda ambiental, finalmente te vas a quedar sin recursos. Y los recursos son necesarios para una agenda de crecimiento en la Argentina. Entonces, así como nosotros cuando pensamos en ambiente, pensamos integradas la agenda de productividad y ambiente. No es posible en un país que tiene un nivel de pobreza tan alto decir, bueno, chau, a la basura, toda la industria, a la basura. No es posible porque es un país que necesita de la industria, que necesita de la agroexportación, que necesita del campo, que necesita crecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Integrar a nuestras agendas de crecimiento en la mirada ambiental. Y ahí es donde yo digo, soy optimista porque si bien hay siempre esta mirada de grieta, que es, bueno, el campo y la ciudad que se detestan, o los ambientalistas versus los productores, cuando uno hila un poco más fino y va a el resto de la provincia de Buenos Aires, para decirte un sector que tiene mucho de lo que es agroexportación o agroindustria, bueno, el resto de la pampa húmeda también, ves muchos jóvenes que ya están trabajando en, por ejemplo, emprendimientos digitales para mejorar el uso de, de toda la industria que ellos aplican en la tierra, o de hacerla más eficiente para reducir el impacto que tiene sobre la tierra. Entonces vos decís, hay mucho que ya está trabajando, sobre todo con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, con lo digital, para reducir el impacto, o para al revés también, para si vos generás un impacto, de alguna forma reducirlo y generar un impacto positivo para reducir esa huella de carbono. Entonces, ¿qué quiero decir? Ya hay mucho que está siendo puesto en marcha para integrar esas agendas. Lo que pasa es que no tiene tanta prensa. Pero Lo que tenemos que hacer como jóvenes es, de alguna forma, incentivar a otros a que sean parte de esta agenda, que no es
una agenda de un grupo reducido, militante. No, es una agenda que en todo el mundo es imprescindible para que podamos tener un desarrollo y un crecimiento que se pueda sostener en el tiempo. ¿Cómo ves hoy ese conurbano bonaerense tan desigual? Recién hacías alguna referencia respecto de eso. Ese conurbano bonaerense con tanta desigualdad, con tanta postergación durante tantos años, algo estructural, ¿no? ¿Crees que es posible una salida de eso? ¿Crees que va a pasar muchísimo tiempo? Bueno, para empezar, creo que en el conurbano no podemos hablar de conurbano sin hablar de la pobreza. Ahí tenés dos agendas inescindibles. Y ahí creo que uno de los grandes logros, y muy poco quizás comunicado, o que deberíamos haber comunicado más, es la propuesta de la integración social y urbana en barrios populares, que fue una ley que también se votó por unanimidad, propuesta por Juntos por el Cambio durante la gestión del gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri y en desarrollo social de Carolina Stanley, que básicamente tenía por objetivo relevar los 4.428 barrios populares de todo el país y proponer una agenda de urbanización y de integración, no solamente urbana, lo que es infraestructura, ¿no? Que es muy importante, hablábamos de los asfaltos, de la cloaca, del acceso, pero también de lo que es social. Es poder ir a una escuela que tenga vacantes, es poder acceder a un espacio donde puedas aprender a armar tu currículum, es llegar a un espacio comunitario y desarrollar tus habilidades socioemocionales, es ser parte de un país que progresa. Eso que propusimos y que empezamos a trabajar a nivel ejecutivo en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, creo que es otra política de Estado que no tiene que caer y que se tiene que sostener en el tiempo porque lleva muchos años, lleva décadas y a nadie le parece simpático que te digan, mirá, el desarrollo en tu barrio va a llevar décadas, pero es la realidad. Yo prefiero que me digan la verdad antes que me mientan y creo que es lo que supimos hacer también nosotros y ahí en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal a la cabeza, es decir, esta es la verdad de la milanesa, esto es lo que es hoy en día. Trabajamos sobre la realidad, porque si trabajamos sobre un invento nunca vamos a llegar. Ahora, si trabajamos sobre la realidad, sostener esa inversión en el tiempo cuesta dinero, lleva tiempo y lleva consenso. Pero creo que eso es parte de los logros que tuvimos, el invitar a otros a ser parte de esa agenda de integrar los barrios. Nosotros trabajamos en Villa Jardín, en Lanús, con una casa del futuro, que fue solamente una parte, un espacio para jóvenes, para generar cursos de formación y empleo, y sobre todo un espacio de pertenencia en un proyecto más amplio que tenía que ver con abrir las calles, con ponerles nombre, con hacer un polo educativo enorme, con generar un espacio donde vos digas, este barrio es un barrio más de la ciudad de Lanús, como en la ciudad de Buenos Aires también. Eso es lo que tenemos que lograr con nuestros barrios en el conurbano. Es decir, que no haya barrios de primera y barrios de segunda. Circulamos por todos nuestros barrios, que puedas ir a tener una oferta gastronómica en Villa Jardín, como la puedes tener en Lanús Centro, ¿no? Como la puedes tener en Adrogué, que la puedes tener en Gleo, en Almafuerte. Bueno, eso es un poco el desafío que tenemos, que requiere mucha inversión también. Por otro lado, bueno, el tema de la salud, ni hablar, es un tema también muy prioritario, que esto de que no hicieron nada, que siguen todo el tiempo tirando, con mucha violencia, hablando de nosotros en vez de concentrarnos en hablar de la gente, de lo que la gente necesita. Es lo que decíamos al principio, los ciudadanos ya están cansados de que los políticos digan, no, fuiste vos, fuiste yo, fue María Eugenia, fue Axel Kicillof. La realidad es que María Eugenia Vidal tenía la posibilidad de invertir en guardias hospitalarias, invirtió en todas las guardias hospitalarias, que era lo primero. Hubieses querido hacer todo el hospital a nuevo, seguro, pero no te alcanzaba. Entonces, ¿qué hiciste? La guardia, que es lo más importante al principio. Perfecto. Al gobierno que le toca actualmente, en vez de estar hablando de lo que hicimos nosotros, debería decir, bueno, vos hiciste las guardias, yo continúo y hago el área de internación para niños y niñas, por ejemplo. Bueno, creo que eso es un poco más también lo que necesita la agenda de la provincia de Buenos Aires. Además de inversión sostenida, mucho más consenso y mucho más sana política de poder decirle a los ciudadanos lo que necesitan y no estar peleando entre políticos. Te tiro las últimas cortitas y respecto a esto último que decías, ¿crees que en este subgrupo que vos armás de WhatsApp o de reuniones con otros jóvenes de otros partidos, ¿estás a conciencia de decir no derribemos o no demonicemos lo que hizo el otro y lo continuémoslo o mejorémoslo o agreguémosle la otra parte? ¿O somos jóvenes porque tenemos 30 años pero nuestra mirada sigue siendo de la vieja política? ¿Cómo lo ves? Excelente pregunta y no es tan fácil. Yo no veo todavía masivamente esta necesidad o esta conciencia, que creo que es una conciencia adquirida de trabajar integradamente. Creo que es un desafío de los liderazgos, o sea que eso creo que tenemos que inspirarlo en otros, porque es como cuando vas a Gleu Profundo o a Longchamps y ves la huella del camino que está, la huella hace años y años en los caminos que no están asfaltados, y en el medio tenés el pastizal. Bueno,
acá la huella está hecha para que vayas o por un lado o por el otro. En el medio está el pastizal, que es la grieta, ¿no? Me No está armado ese camino. Okay. Por eso creo que hay que con coraje y con convicción y uniéndonos y militándolo y explicando por qué, trabajarlo para inspirarlo en otros. Porque si no, lo más fácil es estar en un lado o en el otro. Y hoy tenés redes sociales y medios conectivos y en general el mundo de las burbujas te hace creer que lo que vos crees es lo que todos creen. Porque te retroalimenta, vos buscás algo y te retroalimenta lo que vos ya crees. No es que te expone todo el tiempo a lo distinto. Te expone lo mismo que a vos ya te gusta, por los algoritmos. Así como pasa en las redes sociales, pasa en la vida real, ¿no? Uno, en la teoría de los campos de Bourdieu, te vas siempre relacionando con lo parecido. Claro. Y eso es muy dañino después para la hora de buscar consensos, porque tenés que tratar de empatizar con lo que piensa el otro. Y a veces, la verdad es que no te vas a poner de acuerdo en todo, y eso tampoco es irrealizable, pero sí puedes ponerte de acuerdo en lo concreto. Vamos a sacar un proyecto de prevención del abuso sexual infantil, lo tenemos que hacer todos, porque el abuso sexual infantil no es ni de un partido ni del otro, es una realidad terrible que sucede en la Argentina. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer la campaña? Bueno, vos proponés esto porque tenés esta experiencia, que es algo que nos pasó en este año en el Congreso. Yo propuse ese proyecto y lo integraron, mi propuesta de hacer una campaña masiva a un proyecto del oficialismo. Bueno, eso requiere mucha conversación y mucha militancia, e inspirar esto en otras y otros, y creo que quizás vos decías, sí es nuestro desafío como generación, creo que tenemos la responsabilidad de inspirarlo en otros por el bien de la Argentina. Voy con la última. ¿Cómo viviste la pandemia y la virtualidad, sobre todo en la tarea legislativa? ¿Te pudiste acomodar a eso? ¿Crees que funcionó? ¿Cómo lo ves de cara al año próximo? Obviamente estamos en la discusión y en la espera de la vacuna, famosa vacuna. Y te sumo una más, y con esto terminamos este segundo bloque. ¿Crees que cuando nos vacunemos, todo esto que hemos adquirido, todas estas nuevos hábitos, limpiarnos las manos, el tapaboca, la distancia social, se van a mantener o va a pasar a ser una anécdota más? Bueno, para empezar, la virtualidad este año, la verdad es que nos permitió avanzar y poder sostener las agendas, y el Congreso nunca dejó de hacer comisiones, sí dejó de sesionar en un momento que hubo una negociación política detrás, pero muy brevemente, pero más por un tema político que por un tema funcional. Y lo que creo es que la virtualidad nos permitió, no solo en el legislativo, a la sociedad, hacer llegar un cambio que ya estaba muy presente, pero que muchos tenían reticencia. O sea, que se rehusaban a usar la tecnología. Y como fue obligatorio, digamos, casi que si no estabas en la tecnología te perdías de muchas otras cosas, creo que permitió a todas las edades y a todos los espacios de todos los gobiernos y también del privado acercar algo que en realidad generalmente es más eficiente, reduce la huella ambiental, entre otras cosas, porque digo, esto de circular constantemente o de ir a trabajar en un auto cada uno individual, también al poder hacer trabajos de casa muchas veces reducís la contaminación, entre otras cosas, ¿no? Además de poder ser más eficiente, muchas veces las reuniones, en el caso de las madres y las paternidades y maternidades, con lo difícil que es la logística que yo estoy aprendiendo, lo virtual te ayuda mucho, si bien no es la panacea, no es lo ideal, porque mucha gente también sin jardín y con virtualidad le costó mucho, jardín o secundaria o primaria les costó muchísimo las tareas de cuidados, pero en general para las maternidades, sobre todo al principio, está muy bueno lo virtual, te permite, digo, en lo que es igual la agenda de igualdad de género, te permite participar de cosas que si no te perderías en el uso del tiempo. ¿Qué creo para el año que viene? Que es una incógnita. Sí estamos escuchando muchos profesionales desde la Comisión de Acción Social y Salud que son un poco negativos respecto del año que viene. Dicen, bueno, sí vamos a tener la vacuna, pero que no va a ser masivamente ni rápidamente la inmunidad que se va a generar, con lo cual, uno, no hay que relajarse este verano, particularmente porque han estado aumentando los contagios, y segundo, es posible que el año que viene haya una mezcla entre virtualidad y presencialidad, ¿no? Creo que el desafío más importante está quizás en la escuela, en la escolaridad, porque este año fue durísimo para los chicos en lo que es el aprendizaje, con lo cual sería muy importante que el año que viene vuelvan las clases y bien temprano. Pero en lo que tiene que ver con lo legislativo, creo que lo más importante es que el Congreso funcione. ¿Cómo? Muchas veces obedece a una disputa también política y una negociación, que es lo que decíamos que es parte de la vida del Congreso, pero que la herramienta digital llegó para quedarse sin duda en Argentina y en el mundo, y lo que también nos hace poner en evidencia es lo importante de acceder no solamente a tener el hardware, a tener la computadora, la laptop, sino también a tener los datos para acceder, digo, no en el Congreso, sino me refiero a personas en todo el país, sí, claro, acceder a datos
Y también algo que es mucho más difícil de adquirir, que son las habilidades para navegar y para recorrer y encontrar la información correcta. Entonces, todo lo que es la habilidad vinculada al mundo de lo digital, muy importante trabajar desde las primeras infancias porque es la nueva exclusión, la nueva brecha de esta década seguro. Y sí, y forma parte de esa nueva agenda también que charlábamos. Estamos conversando con la diputada nacional Camila Crescimbeni. Ya nos metamos en el último bloque donde vamos a conocer un poco más de la persona detrás del personaje con un ping-pong y como siempre hacemos con alguna imagen. Ya venimos. Último bloque de esta charla que tenemos con representantes del pueblo, en este caso con la diputada nacional Camila Crescimbeni. Fuiste mamá de Juana hace poquito tiempo, ¿cuánto? ¿3, 4 meses? 3 meses y 1 semana. Ahí está, ¿y cómo anda Juana? Y está acá afuera esperándome con el padre, que también, ella está muy bien. Es un gran desafío, la maternidad es la cosa más increíble que me pasó en la vida. Y siempre digo lo importante de tener un compañero, o sea, de circularla y recorrerla con lo que para mí es la igualdad que nos permite este siglo como algo positivo. Yo pienso siempre en los feminismos no como reemplazar un sistema de dominación por otro, ¿no? Que es muchas veces a veces los feminismos más radicalizados pareciera que militaran eso. Y lo que yo digo es claro. no, el feminismo lo que milita es la agenda de la igualdad, que vos puedas como padre disfrutar, así como lo hacemos las madres, de pasar horas y horas y horas de calidad con tus hijas e hijos, que puedas emocionarte hasta las lágrimas y que eso no signifique ser menos varón o que sea un signo femenino, que podamos repartir los roles y los horarios en función de lo que cada uno quiere y no en función del rol de género. Y eso la verdad que a mí me tiene muy feliz el poder recorrerla con Juanpi, con mi marido, que es un padre genial. ¿Te gustaría ser mamá de vuelta? Sí, me encantaría. Sí, me gustaría. Hay que ver después cómo se integra a la vida política, pero sí, creo que la familia, la verdad que me está fascinando lo que te desafía un niño y cómo también saca lo mejor de uno, ¿no? Sacás claro. energías de donde no tenés, porque no dormís nunca. Mi vieja decía, yo era una persona sin paciencia, pero desde que tuve un hijo desarrollé la paciencia, que para mí era una aptitud que no existía. Es increíble que estés diciendo eso porque veníamos charlando con Juanpi en el camino, que yo siempre soy muy ansiosa, pero la paciencia infinita que le tengo claro. a Juana creo que debe venir, no sé, viene con Juana, viene con el bebé, porque de alguna claro. forma lo despierta en vos esa Sin posibilidad duda. de todo el tiempo buscar nuevos recursos para calmarla, para... Y la llevas a la estimularla. cámara, está con vos en las sesiones, te acompaña. Sí, en la sesión todavía no la llevé al recinto, sí la Claro. llevé al despacho para que esté un poco más tranquila, pero sí, estamos todo el tiempo juntas, además por el tema de la lactancia, etcétera, claro, que para por mí es muy supuesto. importante. Y la verdad que por ahora venimos muy bien. Bueno, me alegro mucho. Te muestro una foto, después a los que nos están escuchando, ahora la vamos a explicar. Pañuelo verde, pañuelo celeste, digo, esto un poco representa todo lo que charlábamos durante esta charla, ¿no? Esta agenda que también es la agenda de la no grieta, donde vos me tenés una mirada, yo tengo otra, sin embargo, podemos convivir, podemos conversar, discutir, debatir, ponernos de acuerdo. Bueno, esa foto es del 2018, del primer Tenés debate. razón, del primer debate. Que con Dina Resinovsky, que es diputada también por la Ciudad de Buenos Aires, y en ese momento yo era presidenta de la Juventud del PRO y ella era coordinadora nacional de la Juventud. Y ella es militante, viene del evangelismo, militante celeste siempre lo fue, y yo militante de la despenalización y la legalización ahora de la interrupción voluntaria del embarazo. Y la verdad es que también, como decís vos, a nivel personal y humano nos queremos, trabajamos juntas durante muchos años en desarrollo social. Y cuando sucedió el tema de la primera discusión, y ahora nos volvió a pasar lo mismo, las dos en la Cámara, porque lo divertido de esa foto es que ahora somos las dos diputadas nacionales. Lo que dijimos es, bueno, nosotros hablamos del respeto político hacia el otro y la no violencia política. Bueno, lo mejor es empezar por casa y hacerlo carne nosotras. Si hagamos una foto, por más de que a los militantes que me siguen a mí van a decir, pero ¿por qué estás con esta chica que tiene pañuelo celeste? Y a los que la siguen a ella, ¿por qué estás con esta chica de pañuelo verde? Justamente para nosotros representaba que, además de esta militancia concreta, hay un respeto hacia el otro, que creo que es lo que no se tiene que perder. Y justo ahora en estas semanas que fue el debate, y que sigue siendo, digamos, el debate, tenemos dos posiciones muy distintas en términos del proyecto concreto. Pero en relación a eso justo hubo también
un grupo de tweets en contra de Dina, pero por su peso. Y yo, junto con otras diputadas y diputados también verdes, salimos a defender la Dina y decir, pero acá esto no tiene nada que... O sea, cuando se pone personal la cosa, decir, ¿qué se meten con un tema encima que es una enfermedad, como ella lo planteó en sus redes, que es la obesidad? Vos decís, ¿por qué se entremezcla todo y por qué uno critica a la persona y hay tanta violencia personal cuando estamos hablando de ideas políticas? Quizás porque cuando uno se queda sin argumentos recurre a la agresión como método de dirimir los temas, ¿no? Pero una vez que pasás ese camino, digo, es difícil volver atrás. Y eso es lo que nos pasa. Entonces todo el tiempo te estás atacando personalmente y después cuando querés armar algo en conjunto decís, nada, no, pero yo con vos no hablo ni a ganchos. Y eso es lo que digo que es dañino, porque, de nuevo, las posiciones pueden ser muy divergentes. Puede haber tensión respecto de ese proyecto. Puede haber una mirada de cómo relacionarnos en la interrupción voluntaria del embarazo distinta. Pero no deja de ser una persona en la que yo respeto, ¿no? Digo, en este caso concreto, pero en general. Lo mismo con en las juventudes políticas. También hay mucha violencia escondida a través de las redes sociales, del anonimato. Y yo no creo que eso contribuya a un país mejor. Contribuye a gente más enojada, porque estamos todos enojados. Tiramos una agresividad en Twitter para sacárnosla de encima. Pero esa alguien la agarra y la siente. Y al final, todos desconectados, nadie está contento, porque al final, digo, no generás ese espacio de que lo que vos decís genere un impacto positivo sobre el resto. Destruye. Entonces lo que digo es, bueno, hay que ponerse las pilas, es más difícil, pero digo, primero hacerlo personalmente, dando la cara y aportando tu argumento. ¿Qué es lo que el Congreso trata de hacer, como me preguntabas al principio? Es intentar, a partir del diálogo entre personas que representan cosas distintas en la sociedad, con esa conversación generar proyectos e ideas que sean mejores para la sociedad de lo que serían si la decidiese una sola persona sin ningún cambio. Ese es el objetivo del Congreso, en definitiva. Entonces creo que ese es el valor que tenemos que llevar a la sociedad. Del diálogo y la conversación agotadora, larga, a veces con tensión, que se resuelve en pos de una sociedad mejor. Vamos a entrar en un ping-pong donde yo te voy a hacer mención a alguna cuestión en particular y vos me tenés que responder o con una frase o con una palabra, lo que te salga. ¿Cómo entraste a la política? 2001, una frase corta, 2001, eclosión del país. Yo iba a la escuela, salía a tomar el té a mi casa con los libros, siempre muy nerd, a estudiar, y me encuentro con un chico de mi misma edad que estaba cartoneando. Afuera, había un container afuera de mi colegio. Y en ese momento la conciencia de la desigualdad, es decir, ¿cómo puede ser que teniendo la misma edad, por haber nacido en familias distintas, tengamos dos realidades tan distintas en este mismo momento en la historia y en la vida? No se me olvidó nunca más esa imagen. Ese año yo escribí un cuento corto sobre la desigualdad y ahí, 2 años después, elegí la carrera de ciencia política y siempre seguí trabajando en desarrollo social, en actividades de acción social, en apoyo escolar, en Chaco, etc. Y entré a partir de lo social, de la conciencia para mí de trabajar en pos de una sociedad más igualitaria. Me gusta, quiero leer el cuento ese. Te lo voy a mandar. Dale, dale. ¿Un libro? Me gusta mucho leer. Un libro nerd. Que quieras. Pero me parece que puede servir para la Argentina para volver a pensar la cuestión del Estado. Los famosos contractualistas, que no son tan divertidos de leer, que son Hobbes, Locke y Rousseau, no creo que nadie este verano elija ese libro, pero porque creo que hay algo dando vueltas que va como muy en contra del Estado, en el mundo, en Argentina y Latinoamérica también, diciendo como el Estado es una imposición que va en contra de la gente. Escucho mucho eso. Y digo, volvamos a pensar por qué existe el Estado, que es lo que dicen los contractualistas, que es, si estuviésemos solos nosotros, Homo hominis lupus, el hombre lobo del hombre, nos matamos. Es difícil cooperar y generar cooperación sin alguien que ordene y se organice. El Estado existe porque como ciudadanas y ciudadanos elegimos terciarizar la función de ordenarnos y de coordinarnos y también de penalizar a los que tienen conductas disruptivas porque es mejor para todos, porque es la forma de buscar la felicidad. Entonces me parece que son también libros que en un momento de lo que decíamos, de tanto antisistema, muchos que dicen no, a la miércoles todo lo anterior, no sirve el Estado. Bueno, creo que el Estado es el que nos ayuda a ordenarnos, que lo que hay que hacer es mejorar la relación que tiene lo que queremos lograr para la ciudadanía y que se vea que el Estado es de la gente, no de la política. Así que bueno, una lectura poco filosófica para este verano. Pero bueno, la tomamos. tomamos la recomendación. ¿Una película o una serie? Vos elegís cuál. Película, El Señor de los Anillos.
Es extraordinaria película. Película no de esta generación, sí, sí, es muy buena. Y además es una analogía sobre el poder. Ajá. El anillo es el poder, y es lo que te trata de transmitir qué es lo que hace el poder con las personas y por qué nunca... Mira, una analogía para decir por qué la presidencia tiene que ser limitada en su tiempo. Porque el anillo durante mucho tiempo en una misma persona, por más buena que sea esa persona, como lo es Frodo, el protagonista lo transforma. Exacto, con lo cual, metáfora sobre la importancia de la alternancia democrática. Bueno, ¿un prócer? Bueno, a mí me gusta argentino, me gusta San Martín. Sí. Y no es una prócer, pero te voy a decir una persona que me gusta mucho. Bueno. Florentina Gómez Miranda, una legisladora más reciente que murió, por eso puedo decir, podría ser una prócer, de la militancia de la igualdad de género que en su momento nadie la radical, tanto. ¿no? Radical. Una dirigente radical. Que la tengo muy encima por la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Pero por qué? Más que por la interrupción voluntaria del embarazo, porque creo en los liderazgos como el de San Martín también, de proponer ideas que en tu tiempo pueden parecer lejanas o raras, que todavía no parece que fuesen como la libertad de nuestro pueblo, ¿no? O como Florentina decir la igualdad de varones y mujeres. Pero creo que eso es el liderazgo, es interpretar hacia dónde debería ir la sociedad e inspirar en otros que eso suceda. ¿Un objetivo para el 2021? Poder hilvanar la vida familiar con Juanita, con la política y ganar las elecciones. Que Juntos por el Cambio no solo no pierda, sino que gane bancas, porque creo que para la democracia va a ser muy, pero muy, muy, muy importante que este Congreso no tenga una mayoría automática del oficialismo y que tengamos una representación amplia, y eso va a requerir también mucha militancia en todo el país de parte de todos nosotros. Gracias por estar acá, Cami. Un placer, muchas gracias a vos, gracias al Instituto.